Señor Cárdenas, si mi hija vuelve a pedirle a una empleada que finja ser su madre, tendrá que buscar otro restaurante. Este tipo de comportamiento es disruptivo. La voz áspera de Eduardo, el supervisor de sala, resonó en la mente de Natalia Macías mientras se acercaba a la mesa. Era una advertencia clara, aunque inútil. La hija del millonario la miró con esos ojos color avellana que suplicaban un milagro, pidiendo mucho más que un simple plato de pasta. Finge que eres mi mamá y cena con nosotros, le había dicho la niña minutos antes, con una inocencia que era a la vez conmovedora y demoledora. La mesera quedó inmóvil, sintiendo que ese pedido, susurrado en medio del ruido elegante de la selva, el nombre ficticio que le dio al restaurante, cambiaría todo. Todas las niñas tienen una mamá, todas menos yo, pensó la pequeña Malena Cárdenas mientras observaba la cálida escena de las mesas vecinas. Sus pequeños dedos, ágiles y nerviosos, arrugaban sin descanso la servilleta de tela, formando pliegues que parecían valles profundos en el paño blanco. 7 años de vida contemplando la ausencia, 7 años intentando dar forma a un rostro que solo conocía por las fotografías amarillentas guardadas en el estudio de su padre. Sus ojos castaños, un duplicado exacto de los de Julián Cárdenas, recorrían con una melancolía impropia de su edad el majestuoso salón. Se detenían en cada gesto de ternura maternal que lograban capturar. Una mujer limpiando con un cariño instintivo la mejilla de su hijo manchada de salsa, otra cortando la carne en bocados pequeños con la precisión de quien repite un ritual sagrado, una tercera abrazando a su hija mientras ambas estallaban en risas cristalinas. El restaurante brillaba con luces cálidas que se reflejaban en la cristalería fina y en los lujosos cubiertos de plata pulida, pero para Malena toda esa elegancia imponente no compensaba el vacío punzante que sentía cada vez que salían a cenar. Era siempre el mismo guión, su padre, Julián Cárdenas, el hombre cuya firma valía millones en contratos inmobiliarios y cuya reputación era sinónimo de éxito implacable, se sumergía en llamadas interminables y correos urgentes. Parecía completamente ajeno, o quizás intencionadamente ciego, a la tristeza silenciosa que envolvía a su única hija. Julián parecía capaz de mover montañas en el mundo corporativo, pero incapaz de notar la fisura que se abría en el corazón de Malena. Aquí está su whisky en las rocas, señor Cárdenas. La voz melodiosa de Natalia interrumpió la vorágine de pensamientos de Malena. La niña levantó la mirada y vio a la mesera colocar la bebida ambarina frente a su padre. Había algo innegablemente diferente en Natalia, algo que capturó la atención de Malena inmediatamente, rompiendo el tedio habitual de la velada. No era solo una belleza clásica, con cabello negro como la noche recogido en un moño perfecto y ojos color miel que parecían contener la calidez de un hogar, era la forma en que se movía, grácil y fluida, pero con una firmeza silenciosa, como si cada gesto, incluso el de servir una copa, tuviera un propósito claro y noble. Tu jugo de manzana, pequeña, dijo Natalia Macías, inclinándose ligeramente para dejar el vaso decorado con una rodaja de manzana verde, tallada con esmero en forma de estrella. El gesto, tan sencillo como inesperado en el protocolo rígido de un restaurante de lujo, provocó que Malena abriera los ojos con una sorpresa infantil que no se permitía a menudo. Ninguna mesera anterior se había tomado nunca el tiempo, ni había mostrado la intención, de decorar su bebida. ¿La hiciste tú?, preguntó Malena, señalando con un dedo diminuto la estrella de manzana flotante. Natalia asintió con una sonrisa que iluminó completamente su rostro, una expresión que irradiaba una bondad que se sentía genuina y no ensayada. Un pequeño detalle para una princesa especial. Julián Cárdenas finalmente apartó la mirada de su smartphone, un gesto que parecía requerir un esfuerzo físico considerable. Notó por primera vez a la joven que le servía, o más bien, notó la interacción entre ella y su hija. La escena lo desconcertó profundamente, como si hubiera entrado en una habitación familiar y descubriera que todos los muebles habían sido sustituidos por objetos que no reconocía. Había una intimidad instantánea, una conexión magnética que no podía explicar. Gracias, murmuró con voz ronca, carraspeando ligeramente para aclarar su garganta. Es muy amable de su parte, pero innecesario. Es un placer, señor, respondió Natalia,
y la sinceridad en su voz resultaba inusual y casi desafiante en un establecimiento donde la cordialidad era una cortesía pagada. ¿Ya decidieron qué van a ordenar? Julián intentó recuperar el control, intentando involucrarse en algo que, hasta ahora, solía resolver con un simple lo de siempre para los dos, gracias. Malena, ¿qué te gustaría cenar?, preguntó, pero la niña no respondía. Su mirada seguía fija en Natalia, escudriñando cada detalle de su rostro con la intensidad de quien busca algo perdido hace mucho tiempo. Julián reconoció esa mirada inmediatamente. La había visto antes, cuando Malena encontraba por casualidad alguna fotografía de Teresa, su madre fallecida. Era una mezcla dolorosa de curiosidad infinita y anhelo profundo, un reconocimiento de algo que se sentía familiar dentro de una persona completamente desconocida. Malena, insistió Julián, introduciendo un tono de advertencia en su voz para recordarle las reglas. La señorita está esperando. ¿Tienes hijos?, preguntó Malena abruptamente, ignorando por completo la autoridad de su padre. El rostro de Natalia registró sorpresa ante la impertinencia, pero no incomodidad. No, no tengo hijos. ¿Te gustan los niños?, continuó Malena, inclinándose hacia adelante en su silla, sin darle tregua. Malena Cárdenas. La voz de Julián sonó más severa de lo que pretendía, la vergüenza corporativa tiñendo sus mejillas. Esas preguntas son inapropiadas. Discúlpate con la señorita inmediatamente. Natalia intervino con suavidad, deteniendo el potencial regaño con una sonrisa tranquila. No hay problema, de verdad. Y sí, me gustan mucho los niños, especialmente los que hacen preguntas tan directas. La comisura de los labios de Malena se elevó en una sonrisa tímida y fugaz, la primera que Julián le veía en semanas. Algo se removió en su pecho, un cóctel incómodo de gratitud hacia la mesera y una culpa atroz hacia sí mismo. ¿Cuándo fue la última vez que había provocado una sonrisa así en su hija? Ordenaré pasta con albóndigas, dijo finalmente Malena, recuperando la normalidad tras su pequeño acto de rebeldía. Excelente elección, aprobó Natalia, anotando en su pequeña libreta. ¿Y para usted, señor, el salmón con espárragos estará bien?, preguntó, ya volviendo a su tono profesional. Sí, perfecto, respondió Julián, observando con una extraña e incipiente fascinación cómo su hija seguía cada movimiento de la mesera. Enseguida les traigo su orden, dijo Natalia, alejándose con un movimiento fluido que hizo ondear ligeramente su falda escocesa roja, parte del uniforme del restaurante. Mientras se dirigía a la cocina, Natalia sentía una mezcla de emociones contradictorias. La mirada de aquella niña, tan llena de vacío y anhelo, la había tocado profundamente, despertando algo dormido en su interior, recordándole sus propios y antiguos anhelos infantiles de una familia completa. A pesar de sus años trabajando entre mesas de comensales adinerados, Natalia había aprendido a navegar sin inmutarse, manteniendo su armadura profesional intacta. Pero algo en Malena Cárdenas había logrado penetrarla. ¿Qué te pasa?, preguntó Carla, otra mesera, mientras Natalia esperaba que prepararan sus pedidos en la estación de la cocina. Parece que viste un fantasma, o un cheque de 10 cifras. No es solo eso. Natalia se interrumpió, insegura de cómo explicar el sentimiento que la invadía. Hay una niña en la mesa 7. Tiene una mirada que... Ah, los Cárdenas, asintió Carla. Vienen casi todos los jueves. El padre siempre pegado a su teléfono, el mundo corporativo nunca espera. La niña siempre callada, triste. Una verdadera lástima, especialmente con el dinero que tienen. ¿Sabes algo de ellos?, preguntó Natalia, sorprendida por la intensidad de su propio interés. Carla se encogió de hombros, indiferente. Solo lo que todos saben. Julián Cárdenas, el rey del desarrollo inmobiliario. Su esposa murió cuando la niña era apenas un bebé. Un aneurisma o algo así, muy repentino, lo leí en la prensa rosa hace años. Desde entonces, es solo él y la pequeña, que es criada más por niñeras que por él, diría yo. Natalia sintió que un nudo helado se apretaba en su pecho. No era solo la historia, que ya resultaba dolorosa por sí misma, sino la coincidencia dolorosa con su propia vida.
Su padre también había partido demasiado pronto, dejándola con un vacío y una responsabilidad precoz que ni siquiera el paso del tiempo había logrado llenar por completo. Orden para la mesa 7, anunció el chef, empujando los platos hacia el mostrador. Natalia regresó a la mesa con la comida humeante. Mientras colocaba el plato de pasta frente a Malena, notó que la niña había dibujado algo en una servilleta de papel que no era la de tela. Era una figura simple, casi prehistórica, pero cargada de significado. 3 personas tomadas de la mano, un hombre, una niña y una mujer. Es muy bonito tu dibujo, comentó Natalia, sintiendo una ternura inesperada y profunda. Somos nosotros, respondió Malena en voz baja y confidencial, asegurándose de que su padre, nuevamente absorbido por la pantalla brillante de su teléfono, no la escuchara. Papá, yo y mi mamá. Natalia no supo qué responder. El dibujo, con toda su sencillez infantil, contenía un deseo tan profundo, tan palpable, que resultaba casi violento en su honestidad. Estoy segura de que tu mamá era hermosa, dijo finalmente, colocando el plato de salmón de Julián frente a él. No la recuerdo, confesó Malena, su voz apenas audible por encima del murmullo constante del restaurante. Papá dice que tengo sus ojos, pero no sé cómo miraba a ella en realidad. No sé cómo sonreía de verdad. Julián levantó la vista de su teléfono, capturando el final de la conversación. Un rubor inesperado coloreó sus mejillas, una señal de que el empresario no era tan inmune al dolor como pretendía. Teresa tenía una mirada amable, dijo, sorprendiendo tanto a Malena como a Natalia. Su voz era áspera, cargada de melancolía. Siempre veía lo mejor en las personas, incluso cuando ellas mismas no podían verlo. Fue un momento breve, pero cargado de una emoción reprimida. Natalia percibió el peso de las palabras no dichas entre padre e hija, la historia compartida que parecía haberse convertido en un tema prohibido. Les deseo buen provecho, dijo profesionalmente, preparándose para retirarse de aquel espacio íntimo que se había formado. Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, sintió una pequeña y firme mano aferrándose a su falda. Malena la miraba con ojos suplicantes, brillantes por una emoción que parecía demasiado intensa, demasiado grande para una niña de su edad. Finge que eres mi mamá y cena con nosotros. Las palabras salieron como un murmullo entrecortado y desesperado, apenas audible, pero con una intensidad dramática que hizo que el tiempo pareciera detenerse en la mesa. Julián dejó caer su tenedor de plata sobre el plato, produciendo un sonido metálico que atrajo la atención de las mesas cercanas, el ruido más fuerte que su cena había hecho en 7 años. Malena, no puedes decir esas cosas. La señorita está trabajando. Suéltala, intentó reprender, pero la autoridad de su voz sonó hueca. Pero Malena no soltaba la falda de Natalia. Por favor, solo por hoy, solo la mitad de tu descanso. Los ojos color miel de Natalia se encontraron con los castaños de Julián sobre la cabeza inclinada. De Malena. Vio confusión, sí, y una vergüenza palpable, pero también algo más profundo. Un dolor crudo, una impotencia que ella reconoció demasiado bien. Era el dolor de quien intenta llenar un vacío imposible con dinero y trabajo, de quien lucha cada día contra una ausencia que ninguna cantidad de poder o riqueza puede remediar. El restaurante seguía su ritmo a su alrededor, los comensales conversaban, los camareros servían, las copas tintineaban. Pero en ese pequeño triángulo formado por ellos 3, el tiempo se había suspendido en una tensión incómoda. Natalia sabía, por supuesto, que debía declinar la propuesta educadamente, volver a sus labores, mantener la distancia profesional que su trabajo exigía para no ser despedida. Sin embargo, las palabras que salieron de su boca la sorprendieron tanto como a Julián Cárdenas. Mi descanso oficial comienza en 10 minutos, dijo con una voz que no parecía completamente suya, una voz que respondía a una necesidad más profunda que su horario. Si a ustedes no les molesta. El rostro de Malena se iluminó con una alegría repentina, como si alguien hubiera encendido una luz dentro de su pequeño cuerpo. Julián, por su parte, parecía completamente descolocado y paralizado por el asombro, como si alguien hubiera movido de golpe todas las piezas en un tablero de ajedrez donde él conocía perfectamente cada posición y cada jugada.
No tiene que hacer esto, señorita Macías, dijo finalmente, su voz grave y controlada, pero con un leve, casi imperceptible, temblor que traicionaba su imperturbable compostura. Lo sé, respondió Natalia, sosteniendo su mirada con firmeza. Pero quiero hacerlo. Simplemente quiero. Julián estudió su rostro, evaluando su sinceridad, buscando la trampa, el motivo oculto, el interés económico que sabía que debía estar allí, pero que no encontraba. Finalmente asintió levemente, una rendición silenciosa a la voluntad de su hija y de la mesera. Le agradecemos, entonces, profundamente. Volveré en 10 minutos, lo prometo, dijo Natalia, liberando suavemente su falda del agarre desesperado de Malena. Guárdenme un poco de pasta. Sí. Mientras se alejaba de la mesa, Natalia sentía una mezcla extraña y electrizante de nerviosismo y algo parecido a la anticipación. ¿Qué estaba haciendo exactamente? Eduardo, su supervisor, probablemente no aprobaría en absoluto esta ruptura radical del protocolo, pero había algo en la mirada de Malena Cárdenas que hacía imposible cualquier negativa. Quizás, solo quizás, porque Natalia reconocía en esos ojos el mismo anhelo por una figura parental que ella había sentido a los 12 años cuando su propio padre falleció. O quizás porque en el fondo, en su alma de futura chef, entendía que a veces, las conexiones más significativas y vitales surgen de los momentos más inesperados y absurdos. Lo que no podía prever era la forma en que esta simple y audaz decisión, tomada en un instante de pura empatía, alteraría el curso de sus vidas para siempre, entrelazando destinos que jamás debieron tocarse. 10 minutos pueden parecer un suspiro en la rutina frenética de un restaurante de lujo durante la hora pico, pero para Natalia Macías se convirtieron en una eternidad cargada de significado. Mientras atendía las mesas restantes de su sección, su mente no dejaba de regresar a aquella niña de ojos melancólicos y a su petición imposible. Finge que eres mi mamá y cena con nosotros. Palabras simples que habían logrado despertar una fibra emocional largamente dormida en su interior. Eduardo, necesito pedirte algo, dijo Natalia, acercándose a su supervisor en la estación de bebidas. No era una petición habitual y lo sabía. Sentarse con los clientes estaba, técnicamente, prohibido bajo las estrictas normas del establecimiento. Pero si le explicaba la situación, Eduardo, un hombre de mediana edad con las arrugas de la experiencia grabadas alrededor de sus ojos, la miró con una curiosidad inesperada. ¿Qué sucede, Natalia? Sé que esa mesa te ha dado problemas. Mientras ella explicaba brevemente la inusual situación, observó cómo el rostro de su supervisor pasaba de la sorpresa inicial a una comprensión lenta, casi reacia. La mesa 7, los Cárdenas, murmuró Eduardo, asintiendo lentamente mientras limpiaba una copa. Los he observado durante meses. Ese hombre siempre con su teléfono y sus negocios, la niña siempre mirando a su alrededor como si buscara algo que no puede encontrar aquí. Toma tu descanso ahora, pero 30 minutos exactos, no más, le dijo, su voz recuperando el tono profesional. Y quítate el delantal. Si vas a cenar con ellos, que sea como una invitada, no como personal de servicio. No queremos que se malinterprete. Natalia sintió una oleada de gratitud que la mareó ligeramente. Gracias, Eduardo. Te debo una muy grande. No me debes nada, respondió Eduardo con una sonrisa cansada que suavizó su rostro. A veces este trabajo consiste en servir algo más que solo comida, Natalia. A veces servimos humanidad. Con las manos ligeramente temblorosas por la adrenalina, Natalia se dirigió al pequeño vestuario de empleados. Se miró en el espejo. El uniforme estaba impecable, pero el delantal escocés la marcaba indeleblemente como empleada. Lo desató cuidadosamente y lo colgó en su percha. Sin él, su camisa blanca pulcra y su falda negra simple se transformaron en un atuendo casual elegante. Soltó su cabello del moño estricto, permitiendo que cayera en ondas suaves y naturales sobre sus hombros. Un toque de brillo labial, un profundo suspiro de preparación, y salió. Atravesó el restaurante sintiéndose extrañamente expuesta y vulnerable. Ya no era Natalia la mesera, protegida por un rol definido y un guión preestablecido. Era simplemente Natalia, una mujer,
respondiendo a una petición que tocaba fibras personales que creía bien selladas y enterradas. Al acercarse a la mesa 7, vio que Malena la había estado vigilando sin disimulo. Los ojos de la niña se iluminaron con una alegría incontenible al verla aproximarse sin el delantal, su pequeño cuerpo enderezándose con una anticipación evidente. Julián, por su parte, parecía haber utilizado esos 10 minutos para recuperar su impenetrable compostura. Se puso de pie al verla acercarse, un gesto de cortesía formal, casi antigua, que contradecía su imagen de empresario moderno absorbido por la tecnología. Señorita Macías, saludó formalmente, extendiendo la mano para indicarle la silla vacía justo al lado de Malena. Por favor, siéntese. Por favor, llámeme Natalia, respondió ella, sentándose con una sonrisa dirigida a Malena, quien la observaba con una adoración apenas disimulada, casi reverencial. Te soltaste el cabello, observó la niña, extendiendo una mano como si quisiera tocarlo, pero deteniéndose a mitad de camino, respetuosa. Puedes tocarlo si quieres, ofreció Natalia, inclinándose ligeramente. Los dedos de Malena, pequeños y delicados, rozaron su cabello con una ternura infinita. Es suave, murmuró la niña. Como el de las princesas de los cuentos que me lee la niñera. Julián observaba la interacción con una expresión indescifrable, una mezcla compleja de incomodidad, vergüenza y algo mucho más profundo, quizás añoranza por una conexión que él era incapaz de forjar. Lamento esta situación, dijo. Finalmente, Malena tiene una imaginación muy activa, señorita Macías. No hay absolutamente nada que lamentar, respondió Natalia con una sinceridad inquebrantable. Al contrario, me siento profundamente halagada. Un silencio incómodo, de esos que exigen ser llenados, se instaló en la mesa. Natalia sabía que la responsabilidad de romperlo era suya, pero ¿cómo se actuaba en un papel para el que no existía guión, para el que no estaba preparada? Entonces, Natalia, comenzó Malena, optando por la honestidad brutal de la infancia. ¿Qué hace una mamá en una cena como esta? ¿De qué habla? La pregunta pareció sorprender incluso a la niña, que reflexionó seriamente antes de responder. Las mamás preguntan sobre la escuela, dijo finalmente, con la gravedad de un juez. Y cortan la carne si está muy dura. Y cuentan cosas divertidas de cuando ellas eran pequeñas. Natalia asintió, tomando nota mental. Bueno, puedo hacer absolutamente todo eso, Malena. ¿Cómo te va en la escuela, entonces? Bien, respondió Malena, enderezándose orgullosa. Soy la mejor en matemáticas de mi clase y también en dibujo. Y no tengo que estudiar tanto. ¿En serio? Eso es impresionante. Natalia probó un bocado de la pasta que Malena le había reservado. Está deliciosa, aunque siento que le falta un pequeño toque de albahaca fresca. Eso le daría un aroma espectacular. Malena la miró con curiosidad. ¿Qué es albahaca? Es una hierba aromática muy especial, explicó Natalia, cayendo con naturalidad en su pasión por la gastronomía. Huele a verano y a tierra húmeda, y a Italia. Algún día te enseñaré a reconocerla por su olor, incluso con los ojos cerrados. Al instante, se dio cuenta de su error. Había hablado como si existiera un futuro donde volverían a verse, como si este momento singular, este paréntesis en la realidad, pudiera extenderse más allá de una cena improvisada. Julián, quien había estado observando todo en silencio, pareció notar su incomodidad y su posterior rubor. Natalia estudia gastronomía, ¿verdad? Intervino él, como si hubiera estado atento a su conversación con Carla antes. Ella lo miró sorprendida de que lo recordara, de que la hubiera escuchado. Estudiaba, corrijo, dijo ella. Tuve que dejar la escuela a solo un semestre de graduarme, es mi asignatura pendiente. ¿Por qué? Preguntó Malena con la directa y desarmante curiosidad infantil. Natalia dudó. No solía compartir su historia personal con extraños, y mucho menos con clientes. Pero algo en la atmósfera íntima y honesta que se había creado entre los tres la impulsó a ser sincera. Mi madre enfermó, explicó. Necesitaba cuidados constantes que yo no podía pagar solo con el sueldo de mesera,
y alguien tenía que pagar las cuentas médicas. Mi padre falleció cuando yo tenía 12 años, así que somos solo ella y yo en la ciudad. Vio el impacto de sus palabras reflejado en los ojos de Julián. Era una especie de reconocimiento, de comprensión compartida ante el peso abrumador de criar a alguien o cuidar de alguien mientras se lidia con una pérdida inmensa. Eso fue muy valiente de tu parte, dijo él, y había un respeto genuino y sin adornos en su voz que hizo que Natalia sintiera un calor inesperado extendiéndose por su pecho. No fue valentía, respondió ella con humildad. Solo fue amor incondicional, señor Cárdenas. Malena, que había escuchado atentamente toda la confesión, intervino con seriedad. ¿Y tu mamá ya está mejor? Natalia sonrió con una mezcla dolorosa de tristeza y esperanza. Está mejorando. El tratamiento está funcionando lentamente, pero es un proceso muy largo. ¿Qué enfermedad tiene? Continuó Malena, sin rodeos. Malena, intervino Julián con voz suave. Algunas preguntas son demasiado personales para hacerlas a una invitada. Está bien, de verdad, aseguró Natalia. Es leucemia, pero los médicos son optimistas y yo también lo soy. Un silencio cargado de empatía y tristeza se instaló en la mesa. Natalia nunca había visto a un niño de la edad de Malena quedarse tan callado ante la mención de una enfermedad grave. Pero, por supuesto, esta niña conocía el concepto de la pérdida mejor que muchos adultos. Cuando yo sea grande, seré doctora, declaró Malena de repente, con una convicción que no admitía dudas. Y curaré a todas las mamás del mundo para que ninguna niña esté sola. La simplicidad y la grandeza de aquella aspiración infantil conmovió a Natalia hasta el punto de sentir ardor en los ojos. Sin pensarlo dos veces, extendió la mano y tomó la de Malena, apretándola ligeramente, sellando un pacto silencioso. Serás una doctora maravillosa, Malena, afirmó con absoluta convicción. Julián contemplaba la escena con una mezcla compleja de emociones contradictorias. Había algo profundamente perturbador y al mismo tiempo extrañamente reconfortante en ver a otra mujer conectar con su hija de esta manera, en el corazón de su soledad. Desde la muerte de Teresa, había mantenido a Malena en una burbuja protectora, rodeada de niñeras eficientes y profesores excelentes, pero carente de ese tipo de conexión emocional espontánea que ahora presenciaba en su propia mesa. Y usted, Julián, la voz de Natalia lo sacó abruptamente de sus pensamientos. Malena mencionó que es bueno en los negocios, pero me insinuó que es bastante malo haciendo trenzas. Él no pudo evitar sonreír ante esa caracterización tan precisa. Culpable de ambos cargos, admitió. Aunque he intentado aprender a hacer las trenzas con tutoriales en Internet, mis dedos parecen no estar diseñados para esas maniobras delicadas. Soy más de planos y estructuras de cemento. Parece que tiene otros talentos, señor Cárdenas, comentó Natalia, notando por primera vez el aura de seguridad tranquila que emanaba de él cuando no estaba a la defensiva. Construir cosas, respondió él con sencillez. Edificios principalmente. Mi empresa se especializa en desarrollo sostenible. Intentamos crear espacios que respeten el entorno y mejoren la vida de las personas que los habitan. Es mi pequeña pasión fuera de los números. Había pasión en su voz cuando hablaba de su trabajo, notó Natalia. No era solo ambición o el frío cálculo de un hombre de negocios. Había un propósito más profundo detrás de su imperio. ¿Como la residencia Las Jacarandas?, preguntó ella, recordando un reciente proyecto que había visto destacado en las noticias locales por su innovador diseño ecológico y su enfoque en el ahorro de energía. Julián pareció genuinamente impresionado. Exactamente. ¿Conoce el proyecto? Pocos se fijan en esos detalles. Mi madre y yo vivimos cerca de ahí, explicó Natalia. He pasado frente a la construcción muchas veces mientras llevo a mi madre al hospital. Es hermosa, especialmente los jardines verticales. Me recuerda un poco al futuro. La conversación fluyó con una naturalidad asombrosa, como si los tres hubieran cruzado alguna barrera invisible que separaba a los extraños de los conocidos. Hablaron de arquitectura y gastronomía, de colores favoritos y de lugares soñados para viajar. Malena describió con detalle y orgullo su colección de conchas marinas.
Julián compartió anécdotas de sus inicios como arquitecto, y Natalia les contó sobre su sueño imposible de abrir un pequeño restaurante especializado en comida tradicional mexicana reinterpretada. El tiempo, que antes se arrastraba con lentitud en la mesa, ahora volaba con una velocidad sorprendente. Cuando Natalia miró su reloj de pulsera, descubrió con sorpresa que sus 30 minutos de descanso habían terminado hace casi 10. Debo volver al trabajo, anunció con una tristeza genuina que le costó disimular. El rostro de Malena se ensombreció instantáneamente. ¿Tan pronto? Me temo que sí, princesa, respondió Natalia, utilizando el apelativo cariñoso que había escuchado usar a Julián con su hija. Pero ha sido la cena más especial que he tenido en mucho tiempo. ¿Podemos volver a verte?, preguntó la niña, su voz cargada de una esperanza infantil que era imposible ignorar. Natalia miró a Julián, insegura de cómo responder. No quería crear expectativas imposibles, pero tampoco quería romper la magia de aquel momento. Trabajo aquí todos los jueves y viernes por la noche, dijo finalmente, optando por una verdad simple y segura. Julián asintió, comprendiendo inmediatamente el mensaje implícito, la invitación abierta. Gracias por esto, dijo con una sinceridad que sonaba extraña en su boca, acostumbrada a las negociaciones frías. Ha sido inesperado. Totalmente inesperado. Las mejores cosas suelen serlo, respondió ella, poniéndose de pie. Antes de que pudiera alejarse, Malena se levantó de un salto de su silla y la abrazó con una fuerza sorprendente por la cintura, presionando su pequeño rostro contra ella. Natalia sintió un nudo en la garganta mientras devolvía el abrazo, consciente de la fragilidad del momento y de la niña entre sus brazos. Gracias por ser mi mamá hoy, susurró Malena con una voz que se quebraba por la emoción. Gracias a ti por invitarme a tu cena, respondió Natalia, inclinándose para depositar un beso suave en la coronilla de la niña. Al alejarse de la mesa, sintiendo aún el calor de aquel pequeño cuerpo contra el suyo, Natalia supo que algo había cambiado irremediablemente dentro de ella. Y por la forma en que Julián la siguió con la mirada, pensativa, cargada de preguntas silenciosas y una nueva curiosidad, supo que no era la única que lo sentía. Los días posteriores a aquel jueves transcurrieron con una extraña mezcla de normalidad y anticipación para Natalia. Continuó con su rutina habitual, despertarse temprano, preparar el desayuno para su madre, administrarle la medicación para su tratamiento y luego dirigirse a su trabajo diurno como asistente en una panadería local para complementar sus ingresos. Las tardes de jueves y viernes pertenecían al restaurante La Selva, donde servía mesas con la misma eficiencia profesional de siempre. Sin embargo, algo había cambiado en su interior, como si una puerta largamente cerrada se hubiera entreabierto con un sutil crujido. Se descubría a sí misma buscando con la mirada a una niña de vestido blanco y a un hombre de traje impecable cada vez que entraba al restaurante. El viernes, sábado y domingo pasaron sin rastro de los Cárdenas. Era lógico, se dijo Natalia para consolarse. Aquella cena había sido un momento singular, un paréntesis inesperado en la vida real. Personas como Julián Cárdenas no frecuentaban el mismo lugar 2 veces seguidas por una mesera con la que habían compartido una extraña e improvisada cena. El miércoles por la noche, mientras arropaba a su madre tras una sesión particularmente agotadora de quimioterapia, Elena Macías observó detenidamente a su hija. ¿Algo te preocupa, Natalia? No era una pregunta, sino una afirmación tranquila. Natalia negó suavemente con la cabeza. Estoy cansada, mamá. Es todo. Los turnos han sido pesados. Te conozco desde que tenías el tamaño de una calabaza, insistió Elena, su voz debilitada por el tratamiento, pero firme en su determinación maternal. Esa expresión pensativa es nueva. ¿Qué sucedió en el restaurante? Natalia dudó un momento. Luego se sentó al borde de la cama. ¿Cómo explicar lo que había ocurrido? ¿Cómo poner en palabras aquel extraño encuentro que no dejaba de repetirse en su mente? Conocía a alguien, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Una niña, en realidad. Su padre es cliente del restaurante, un empresario poderoso. Elena elevó una ceja con interés. Una niña que ha capturado la atención de mi hija. Cuéntamelo todo.
Lentamente, Natalia relató la historia de Malena y su petición inesperada. Mientras hablaba, notó cómo su madre la escuchaba con atención creciente, sus ojos cansados brillando con una chispa de intriga. Me recuerda a ti, dijo Elena cuando Natalia terminó su relato. A tu edad, cuando perdimos a tu padre. Esa mirada que busca completar algo. Es diferente, protestó Natalia. Yo tenía 12 años cuando papá murió. Al menos pude conocerlo. Malena ni siquiera recuerda a su madre. El vacío tiene diferentes formas, hija, pero sigue siendo vacío, reflexionó Elena. Volverás a verlos. El destino tiene un sentido del humor retorcido a veces. Natalia se encogió de hombros, fingiendo una indiferencia que no sentía en absoluto. No lo sé. Tal vez vuelvan al restaurante algún día. O tal vez podrías buscarlos tú, sugirió Elena con una sonrisa cómplice. ¿Buscarlos? ¿Cómo? ¿Y por qué haría algo así? Porque no has dejado de pensar en ellos en 5 días, Natalia, respondió Elena con una sencillez desarmante. Y porque reconozco esa mirada en tus ojos. Es la misma que tenía tu padre cuando te vio por primera vez. Una mirada de asombro y admiración. Mamá, no exageres. Natalia se levantó, incómoda ante la insinuación romántica. Fue solo una cena extraña con unos desconocidos. Los desconocidos son solo amigos que aún no conocemos, replicó Elena, citando uno de los viejos dichos de su difunto esposo. Natalia besó la frente de su madre y apagó la luz de la mesita de noche. Descansa, filósofa. Mañana será un día largo. Pero las palabras de Elena se quedaron con ella durante toda la noche, mezclándose en sus sueños con imágenes de ojos castaños y sonrisas tímidas. El jueves amaneció con una llovizna ligera que envolvía a Ciudad de México en un manto gris plateado. Natalia llegó a la selva 30 minutos antes de su turno. Normalmente, utilizaba ese tiempo para repasar el menú del día y preparar su sección. Sin embargo, esta vez sus pensamientos estaban dispersos, divididos entre sus responsabilidades inmediatas y la posibilidad de que ciertos comensales aparecieran. «Te ves nerviosa», comentó Carla mientras ambas se colocaban los delantales en el vestuario de empleados. «¿Esperas a alguien especial?» Natalia sintió que sus mejillas se sonrojaban. «No sé de qué hablas, Carla». Carla sonrió con complicidad. «Eduardo nos contó sobre tu cena especial de la semana pasada. Nunca imaginé que tenías un lado tan rebelde, Natalia». «No fue rebeldía», se defendió Natalia. «Solo fue un gesto humano». «Si tú lo dices», Carla guiñó un ojo. «Pero deberías saber que ese gesto humano tuyo ha generado bastante interés. El señor Cárdenas llamó 2 veces esta semana preguntando por los horarios exactos del restaurante y sobre si la señorita Macías estaba trabajando hoy». El corazón de Natalia dio un vuelco. «¿Qué? ¿Por qué no me dijiste antes?» «Acabo de hacerlo», respondió Carla con una sonrisa. «Y por la forma en que tus ojos se iluminaron, parece que la noticia te agrada. El destino te está dando una segunda oportunidad». Natalia intentó mantener la compostura mientras terminaba de arreglarse el uniforme, pero una inexplicable sensación de anticipación se había apoderado de ella. Julián Cárdenas había preguntado específicamente por los horarios. ¿Significaba eso que volverían? ¿Que Malena quería verla de nuevo? Las primeras 2 horas de su turno transcurrieron con normalidad. Natalia realizaba sus tareas con eficiencia profesional, pero no podía evitar que sus ojos se desviaran hacia la entrada cada vez que la puerta se abría. A las 8:15 de la noche, cuando ya comenzaba a resignarse, los vio entrar. Julián, impecable en un traje azul marino, sostenía la mano de Malena, quien lucía un vestido celeste con pequeñas mariposas bordadas. La niña escudriñaba el restaurante con evidente ansiedad hasta que sus ojos se encontraron con los de Natalia. La sonrisa que iluminó su rostro en ese momento fue tan pura y genuina que Natalia sintió un nudo en la garganta. Malena tiró de la mano de su padre, señalando en dirección a Natalia con un entusiasmo apenas contenido. Julián siguió la mirada de su hija, y al localizar a la mesera, inclinó levemente la cabeza en un gesto formal de reconocimiento.
Mesa 11, murmuró Carla a su lado. Te los he asignado a ti. De nada. Gracias, respondió Natalia, alisándose nerviosamente el delantal. Se acercó a la mesa con una calma exterior que contradecía el acelerado latido de su corazón. Buenas noches y bienvenidos a la selva, saludó profesionalmente, aunque sus labios se curvaron en una sonrisa más personal al añadir, es un placer verlos de nuevo. Natalia, exclamó Malena, casi saltando de su silla. Vinimos a verte. Malena, suaviza el tono, advirtió Julián suavemente. Trajimos algo para ti, dijo Malena bajando ligeramente la voz. ¿Verdad, papá? Julián pareció momentáneamente incómodo. Tal vez deberíamos esperar a un momento más apropiado. Está bien, intervino Natalia, genuinamente intrigada. Mi supervisor no se molestará si tomo. Un minuto. Malena buscó en su pequeña mochila de mariposas y extrajo un sobre decorado con pegatinas coloridas. Lo hice yo misma, declaró con orgullo, extendiéndolo hacia Natalia. Con cuidado, Natalia abrió el sobre. Dentro había un dibujo hecho con crayones, 3 figuras tomadas de la mano frente a lo que parecía ser un restaurante. Las etiquetas escritas con letra infantil identificaban claramente a papá, yo y Natalia. En la parte superior, con letras grandes y coloridas, se leía, gracias por ser nuestra amiga. Es hermoso, Malena, dijo Natalia, conmovida por el gesto. Lo guardaré con mucho cariño. Es para que no nos olvides, explicó la niña con una seriedad que contrastaba con su rostro infantil. Papá dice que las personas importantes no deben olvidarse. Natalia miró a Julián, quien observaba a su hija con una mezcla de ternura y algo parecido a la disculpa por la invasión de su vida. Fue su idea, aclaró él. Ha estado trabajando en ese dibujo desde el viernes. Es su tesoro. Es el regalo más bonito que he recibido en mucho tiempo, aseguró Natalia, doblando cuidadosamente el dibujo y guardándolo en el bolsillo de su delantal. Y ahora, ¿qué les gustaría ordenar esta noche? La cena transcurrió con una normalidad que resultaba extraordinaria en sí misma. Natalia los atendió con la misma profesionalidad que dedicaba a todos sus clientes, pero cada vez que se acercaba a la mesa, la conversación fluía con una naturalidad sorprendente. Malena le contaba sobre su día en la escuela, sobre la clase de ballet a la que había comenzado a asistir, sobre el pez dorado que su padre le había regalado el fin de semana. En uno de sus acercamientos a la mesa, cuando Malena se había excusado para ir al baño acompañada de su niñera, una mujer mayor y discreta que había permanecido en una mesa cercana, Natalia se encontró momentáneamente a solas con Julián. Quiero disculparme, dijo él, su voz grave y sincera, por ponerla a usted en una situación incómoda la semana pasada. Me comporté como un necio. No hay nada que disculpar, respondió ella con honestidad. Fue un momento especial para todos, señor Cárdenas. Julián la observó por un instante, evaluando la sinceridad de sus palabras. Malena ha hablado de usted sin parar desde entonces, confesó finalmente. Es la primera vez en años que la veo tan animada, tan presente. Natalia sintió una mezcla de alegría y responsabilidad ante esta revelación. Es una niña extraordinaria. Tiene un corazón enorme. Lo es, asintió él. Y merece más de lo que he podido darle, lo sé. Había una vulnerabilidad en aquella confesión que tomó a Natalia por sorpresa. El poderoso empresario, el hombre cuyo nombre aparecía en revistas de negocios, mostraba una grieta en su armadura. Todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, dijo ella, recordando las palabras que su propia madre solía repetirle en los momentos difíciles tras la muerte de su padre. Una sonrisa fugaz atravesó el rostro de Julián. ¿Sabías palabras para alguien tan joven? Su madre suena como alguien a quien me gustaría conocer. Le agradarías, respondió Natalia, y solo después se percató de que había pasado del usted formal al tú más cercano, un desliz de intimidad. El regreso de Malena interrumpió aquel momento de conexión. La niña traía en sus manos una flor de papel que aparentemente había conseguido de algún otro cliente. Mira lo que me dio la señora de la cocina, exclamó, mostrando su tesoro a Natalia. Dijo que podía dártela a ti. Mientras se alejaba para atender otras mesas,
Natalia sentía una calidez inexplicable en el pecho. Aquella noche, la selva no era solo su lugar de trabajo. Por alguna razón que no alcanzaba a comprender del todo, se sentía como un punto de encuentro donde algo importante estaba comenzando a tomar forma, algo que trascendía los límites. La velada concluyó con una despedida que nada tenía de definitiva. Malena la abrazó con la naturalidad de quien saluda a un ser querido. ¿Volveremos a verte el próximo jueves?, preguntó la niña con esperanza brillando en sus ojos. Natalia miró a Julián buscando alguna señal en su rostro. Él asintió casi imperceptiblemente. Estaré aquí, confirmó ella, devolviendo el abrazo a Malena. Y quizás para entonces pueda contarte cómo preparar esa salsa especial para espagueti que te mencioné. Los ojos de Malena se iluminaron. Sí. Papá dice que podría invitarte a cocinar algún día en nuestra casa, ¿verdad, papá? Julián pareció momentáneamente sorprendido, como si su hija hubiera revelado un secreto o adelantado una propuesta que él no estaba listo para formular. Malena tiene una imaginación muy activa, explicó, pasando una mano por el cabello de la niña. Pero es cierto que sería un honor contar con tus conocimientos culinarios en alguna ocasión. Si nos lo permitieras. El honor sería mío, respondió Natalia con sinceridad. Aquel intercambio quedó flotando entre ellos como una promesa no pronunciada completamente. Mientras veía a padre e hija salir del restaurante, Natalia sintió una extraña mezcla de satisfacción y anhelo. Había algo especial desarrollándose, algo que trascendía la típica relación entre cliente y mesera, pero su naturaleza exacta permanecía indefinida y excitante. El viernes por la tarde, mientras Natalia preparaba una sopa ligera para su madre, el timbre del modesto apartamento sonó inesperadamente. Con las manos húmedas y el ceño fruncido, no esperaban visitas y las facturas ya estaban pagadas. Se dirigió a la puerta. Al abrirla, se encontró frente a un joven con uniforme de mensajería que sostenía un arreglo de orquídeas blancas y una pequeña caja envuelta en papel plateado. «Señorita Natalia Macías», preguntó consultando su tableta electrónica. «Soy yo», confirmó ella, confundida. «Entrega para usted», dijo el mensajero, extendiendo los obsequios junto con un sobre color marfil. Tras firmar la recepción y cerrar la puerta, Natalia contempló los regalos con asombro. Las orquídeas, elegantes y delicadas, desprendían un aroma sutil que invadió la pequeña sala. Con dedos temblorosos, abrió el sobre. La caligrafía era precisa y elegante, escrita en tinta azul oscura. «Natalia, tu amabilidad hacia Malena ha iluminado algo que creía perdido para siempre. Ella no deja de hablar sobre su amiga Natalia y el espagueti que algún día cocinarán juntas. Si tus obligaciones te lo permiten, nos gustaría invitarte a almorzar este domingo en nuestra casa. Entiendo perfectamente si declinas la invitación, pero quiero que sepas que sería un verdadero placer para ambos contar con tu compañía. El obsequio es una pequeña muestra de gratitud por tu gesto desinteresado. La caja contiene algo que Malena escogió especialmente para ti. Cordialmente, Julián Cárdenas». Al final de la nota había un número telefónico y una dirección en Polanco, uno de los barrios más exclusivos y acaudalados de la ciudad. ¿Quién era? La voz débil de Elena llegó desde su habitación. Natalia se dirigió hacia allí llevando consigo las flores y la nota. Un mensajero respondió, mostrándole el arreglo. Elena se incorporó ligeramente en la cama. Sus ojos cansados por el tratamiento se iluminaron con curiosidad. El millonario y su hija. «Vaya, vaya. No es lo que piensas», se apresuró a aclarar Natalia. «¿Y qué es lo que pienso?», sonrió Elena. «Que hay algo romántico en esto». Natalia dejó las flores sobre la cómoda y le entregó la nota a su madre. «Es solo agradecimiento por ser amable con la niña. Léela». Elena leyó la nota con detenimiento, una sonrisa formándose en sus labios pálidos. «Un hombre que escribe cartas a mano en la era digital merece al menos consideración», comentó. «¿Y qué hay en la caja?». Natalia la abrió con cuidado. En su interior, anidado en seda, encontró un delicado brazalete de plata con un dije en forma de pequeña cuchara. «Malena lo eligió», murmuró Natalia, conmovida por el detalle que conectaba directamente con su pasión por
La gastronomía. Es hermoso, observó Elena, y muy considerado. Irás. Natalia se sentó al borde de la cama, el brazalete brillando en su mano. No puedo dejarte sola todo un domingo, mamá, por favor. Elena puso los ojos en blanco con fingida exasperación. ¿Crees que no puedo cuidarme sola unas horas? Además, Lucía vendrá a visitarme. Habíamos quedado, ¿recuerdas? Lucía, la hermana menor de Elena, había prometido pasar el domingo con ella para que Natalia pudiera descansar. Es cierto que tendré compañía, pero aún así. Dudó Natalia. Ni siquiera los conozco realmente. Y nunca los conocerás si no aceptas su invitación, razonó Elena. Mira, hija, la vida a veces nos presenta oportunidades inesperadas. No todas son correctas, pero hay que estar dispuesta a descubrirlo. Aquella noche, después de verificar que su madre dormía plácidamente, Natalia tomó su teléfono y, tras varios intentos fallidos por la ansiedad, finalmente envió un mensaje al número que Julián había proporcionado. Gracias por las hermosas orquídeas y el brazalete, es precioso. Acepto con gusto su invitación para el domingo. ¿A qué hora sería conveniente? La respuesta llegó casi inmediatamente, como si él hubiera estado esperando junto al teléfono. Nos alegra mucho que aceptes. Malena está emocionada. ¿Te parece bien a las 12:30? Puedo enviar un auto a recogerte. Natalia dudó ante este último ofrecimiento. La idea de que un chofer la recogiera en su modesto edificio de apartamentos en la Roma la incomodaba ligeramente. 12:30 es perfecto. No es necesario lo del auto. Puedo llegar por mi cuenta. Gracias por la invitación. Tras un momento llegó la respuesta. Como prefieras. Nos vemos el domingo, entonces. Descansa bien, Natalia. Había una calidez inusual en ese simple descansa bien que la hizo sonreír involuntariamente. Dejó el teléfono en la mesita de noche y se quedó contemplando el techo de su habitación, preguntándose en qué se estaba metiendo exactamente. El domingo amaneció radiante, uno de esos días perfectos que Ciudad de México regala ocasionalmente con un cielo azul intenso y una brisa que suavizaba el calor. Natalia se despertó temprano, preparó el desayuno y la medicación de su madre y luego dedicó más tiempo del habitual a decidir qué ponerse. El azul te favorece, sugirió Elena desde su silla junto a la ventana, observando divertida cómo su hija descartaba una prenda tras otra. Resalta el color de tus ojos. Natalia finalmente se decidió por un vestido sencillo, pero elegante en tono azul marino con pequeños detalles en blanco. Se recogió el cabello en una cola de caballo suave, aplicó un maquillaje mínimo y completó el conjunto con el brazalete de plata que había recibido. Estás hermosa, aprobó Elena cuando Natalia apareció completamente arreglada. Pareces nerviosa. Lo estoy, admitió ella, comprobando nuevamente la dirección en su teléfono. No sé exactamente qué esperar. Espera conocer mejor a una niña que te admira y a un hombre que valora eso, respondió Elena con sencillez. El resto vendrá por sí solo. Relájate, hija. A las 12:15, Natalia abordó un taxi hacia Polanco. Mientras el vehículo avanzaba por las calles dominicales, intentó calmar sus nervios. Es solo un almuerzo, se repetía mentalmente, una simple comida con una niña encantadora y su padre. Pero sabía que no era tan simple. Había algo más desarrollándose, una conexión que trascendía los encuentros casuales. La dirección nos condujo a una zona exclusiva donde edificios modernos y casonas restauradas convivían en un armonioso contraste. El taxi se detuvo frente a un edificio elegante, pero discreto, con fachada de cristal y acero. Un portero uniformado le abrió la puerta del vehículo. Señorita Macías, preguntó con formalidad profesional. Cuando Natalia asintió, continuó. El señor Cárdenas la espera en el penthouse. Por favor, sígame. El ascensor, silencioso y veloz, los llevó directamente al último piso. Las puertas se abrieron, revelando un vestíbulo privado decorado con buen gusto. Antes de que el portero pudiera anunciarla, la puerta principal se abrió de golpe y Malena apareció radiante en un vestido amarillo que acentuaba su vitalidad infantil. ¿Viniste?, exclamó la niña,
lanzándose hacia Natalia en un abrazo espontáneo. Papá, Natalia está aquí. Julián apareció detrás de su hija, vistiendo casual elegantemente, pantalones caqui y una camisa azul claro arremangada que revelaba antebrazos bronceados. Sin el traje formal, parecía más accesible, menos el poderoso empresario y más simplemente un hombre recibiendo a una invitada en su hogar. Bienvenida, saludó extendiendo una mano que Natalia estrechó. El contacto fue breve pero cálido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Significa mucho. Gracias a ustedes por invitarme, respondió ella, entregándole una pequeña bolsa que había traído. Un pequeño detalle. Chocolates hechos a mano. Los prepara un amigo que tiene una chocolatería artesanal. Chocolate, celebró Malena. ¿Podemos probarlos ahora, papá? Después del almuerzo, respondió él con firmeza amable. ¿Por qué no le muestras a Natalia la terraza mientras termino de preparar la mesa? ¿Tú cocinaste?, preguntó Natalia, sorprendida. Una sonrisa tímida apareció en el rostro de Julián. No exactamente. Digamos que supervisé muy de cerca a nuestra cocinera y quizás ayudé con algún detalle menor. No soy chef, soy empresario. Malena tomó la mano de Natalia. Ven, te mostraré mi lugar favorito. Desde ahí se ve toda la ciudad. Mientras la niña la guiaba hacia el interior del apartamento, Natalia no pudo evitar admirar el espacio. Era amplio y luminoso, con ventanales del suelo al techo. En una pared destacaba una serie de fotografías enmarcadas, Malena en diferentes etapas de su vida, desde bebé hasta la actualidad. Y entre ellas, el retrato de una mujer joven de belleza serena, con los mismos ojos expresivos de Malena. Teresa, sin duda. La madre ausente cuya presencia, paradójicamente, se sentía en cada rincón de aquel hogar. Es mi mamá, confirmó Malena, notando la mirada de Natalia sobre la fotografía. Papá dice que era la persona más buena del mundo. Se parece mucho a ti, comentó Natalia con suavidad. Eso dice papá, asintió la niña, pero yo no la recuerdo. A veces sueño con ella, pero cuando despierto no puedo recordar cómo era su voz. La confesión, tan honesta y vulnerable, conmovió a Natalia profundamente. Impulsivamente se arrodilló para quedar a la altura de Malena y tomó sus pequeñas manos. ¿Sabes?, dijo con voz suave, a veces las personas que amamos se quedan con nosotros de maneras que no podemos ver o escuchar, pero que podemos sentir aquí. Tocó suavemente el pecho de la niña, justo sobre su corazón. Los ojos de Malena brillaron con comprensión. Como cuando papá dice que mamá estaría orgullosa de mí. Exactamente así, confirmó Natalia. Lo que ninguna de las dos notó fue a Julián detenido en el umbral de la sala, observando aquel intercambio con una expresión indescifrable en su rostro. El almuerzo en casa de los Cárdenas marcó un antes y un después en la vida de Natalia. Lo que comenzó como una invitación formal se transformó en una tarde de risas, confesiones y descubrimientos mutuos. Malena había insistido en darle un recorrido completo por el apartamento, orgullosa de mostrarle su colección de libros, sus dibujos y especialmente su laboratorio de ciencias, un rincón equipado con un microscopio y pequeños experimentos caseros. La comida, un festín de sabores mediterráneos preparado por la cocinera bajo la supervisión entusiasta de Julián, transcurrió entre conversaciones que fluyeron con una naturalidad sorprendente. Para cuando llegó el postre, un tiramisú que Malena proclamó como el mejor del universo, la formalidad inicial se había disuelto completamente. Tras el café, mientras Malena se retiraba a su habitación para preparar una sorpresa especial, Julián y Natalia se encontraron a solas en la terraza. El horizonte de Ciudad de México se extendía ante ellos como un inmenso tapiz urbano bajo el sol de la tarde. Gracias por venir, dijo él, rompiendo un silencio que curiosamente no había resultado incómodo. Significa mucho para Malena y para mí también, añadió tras una pausa. Ha sido un día maravilloso, respondió Natalia con sinceridad. Tienen un hogar hermoso. Es grande para solo 2 personas, comentó él, su mirada perdiéndose en el horizonte. A veces, en las noches, puedo sentir los espacios vacíos, las ausencias. La confesión, tan íntima y vulnerable, tomó a Natalia por sorpresa.
Era la primera vez que Julián hablaba tan abiertamente sobre su soledad. El espacio no siempre se mide en metros cuadrados, respondió ella suavemente. Nuestro apartamento es pequeño, pero desde que papá murió y mamá enfermó, a veces se siente inmenso también. Julián la miró, entonces realmente la miró, como si estuviera viendo más allá de la superficie. Somos más parecidos de lo que parece, ¿verdad? Ambos intentando llenar ausencias imposibles. La diferencia es que tú estás construyendo algo nuevo y hermoso para ella, observó Natalia. Intento hacerlo, asintió él, pero hay días en que me pregunto si soy suficiente. Si Teresa habría sabido exactamente qué hacer o qué decir en estos momentos. Nadie sabe exactamente qué hacer, interrumpió Natalia con gentileza. Todos improvisamos en esta vida. Incluso las madres que han estado presentes desde el primer día. Julián sonrió con gratitud ante ese consuelo simple pero honesto. Natalia ha traído algo a nuestra vida que no sabía que faltaba, confesó. No solo para Malena, también para mí. Mi hija tiene ese don, respondió ella con orgullo. Ilumina los espacios oscuros sin siquiera proponérselo. Aquella visita selló algo importante. Ya no eran simplemente conocidos unidos por una coincidencia, sino personas cuyos caminos se habían entrelazado de manera significativa. Hay algo que he querido decirte desde hace semanas, pero no encontraba el momento adecuado, o tal vez el valor, dijo Julián en voz baja. Natalia sintió una extraña mezcla de nerviosismo y anticipación. ¿Qué cosa? Que cuando Malena te pidió que fingiera ser su mamá aquella noche en el restaurante, algo cambió en mí. Y desde entonces, cada vez que te veo con ella, cada vez que ríes o la consuelas o simplemente estás presente, esa puerta que tenía cerrada se abre un poco más. La voz de Julián estaba cargada de emoción contenida. Natalia contuvo la respiración, consciente de la magnitud del momento. Julián, yo no espero nada, se apresuró a aclarar ella. No, y no lo hagas, interrumpió Julián suavemente. Solo quiero que sepas lo importante que te has vuelto para nosotros, para mí, y que si algún día quisieras ser parte de nuestras vidas de una manera más permanente, nada me haría más feliz. La declaración quedó flotando entre ellos, sincera, vulnerable. Papá, Natalia. La voz de Malena interrumpió el momento. La niña apareció en la puerta de la terraza, ya en pijama. ¿Pueden venir a darme las buenas noches? Intercambiaron una mirada cómplice, la conversación quedando temporalmente en suspenso, pero no olvidada. Claro que sí, princesa, respondió Julián. La habitación de Malena, con sus paredes decoradas con estrellas luminosas, emanaba calidez y seguridad. Malena pidió un cuento inventado por Natalia. Mientras la historia se desarrollaba, un relato sobre valor, pérdidas y nuevos comienzos, Julián observaba a su hija y a la mujer que había entrado en sus vidas. Malena miraba a Natalia con admiración y confianza absoluta. Cuando la historia concluyó, Malena ya estaba casi dormida. Te quiero, Natalia, murmuró, sus ojos cerrándose. Yo también te quiero, pequeña, respondió ella, depositando un beso en su frente. Salieron silenciosamente de la habitación. En el pasillo iluminado tenuemente, Julián tomó la mano de Natalia, un gesto simple, pero cargado de significado. Sobre lo que estaba diciendo antes, comenzó Julián. Natalia lo miró directamente a los ojos. No tienes que explicar nada. Entiendo perfectamente lo que dijiste y lo que no dijiste también. ¿Y qué piensas al respecto?, preguntó él, una vulnerabilidad inusual en su voz. Pienso que algunas historias comienzan de las maneras más inesperadas, respondió ella, y que esta podría ser una historia muy hermosa si le damos la oportunidad de desarrollarse naturalmente. Julián sonrió, el alivio evidente en su rostro. ¿Significa eso que seguirás siendo parte de nuestras vidas? Significa que quiero explorar todas las posibilidades, respondió Natalia, apretando suavemente su mano. Paso a paso, sin prisa, pero sin pausa. Julián se inclinó lentamente, dándole tiempo a Natalia para apartarse. Ella no se movió. Cuando sus labios se encontraron, fue un beso tentativo, cargado de promesas y posibilidades. Al separarse,
Compartieron una sonrisa que contenía todos los sentimientos que las palabras no podían expresar completamente. ¿Te quedarías un rato más?, preguntó él. ¿Podríamos tomar un café o simplemente conversar? Me encantaría, asintió ella. Regresaron a la sala, donde la ciudad brillaba a través de los ventanales. Se sentaron juntos en el sofá, lo suficientemente cerca para sentir la calidez del otro, compartiendo historias, sueños y silencios cómodos que no necesitaban ser llenados. ¿Tu madre está preocupada?, preguntó Julián, notando un mensaje en el teléfono de Natalia. Solo curiosa, sonrió Natalia. Creo que sospecha que algo está cambiando entre nosotros. Y tiene razón. Definitivamente algo está cambiando. Las horas pasaron en una burbuja de intimidad compartida hasta que el reloj marcó casi medianoche. Julián insistió en llamar a su chofer para llevar a Natalia a casa, a pesar de sus protestas de que podía tomar un taxi. En el vestíbulo del edificio, antes de que ella subiera al auto, se miraron nuevamente, conscientes de que estaban en el umbral de algo nuevo y significativo. ¿Vendrás el domingo?, preguntó él. ¿Qué te parece si vienen ustedes a mi casa esta vez?, propuso Natalia. Mi madre está mucho mejor y le encantaría recibirlos. No es un penthouse, pero hacemos la mejor cochinita pibil de la colonia, se lo aseguro. Tendrán que probarlo. Nos encantaría, aceptó Julián con una sonrisa. Es un plan perfecto. Se despidieron con otro beso, este más confiado que el primero, sellando sin palabras el pacto de explorar juntos este camino que se abría ante ellos. Mientras el auto se alejaba por las calles nocturnas de Ciudad de México, Natalia miró por la ventana hacia el edificio que se empequeñecía en la distancia. Recordó el momento que lo había iniciado todo, una niña mirándola con ojos esperanzados y pidiendo, «Finge que eres mi mamá y cena con nosotros». No había sido fingimiento, se dio cuenta ahora. Había sido el comienzo de algo auténtico, el primer paso de un camino que la llevaba a casa, a una familia que se estaba formando no a través de la sangre o las obligaciones, sino a través del amor, la comprensión y la elección consciente de estar presentes los unos para los otros. El futuro no estaba escrito y tendrían que navegar juntos por aguas desconocidas. Pero por primera vez en mucho tiempo, Natalia se sentía completamente esperanzada. Lo que había comenzado como una petición inocente se había transformado en la promesa de un nuevo comienzo. Muchísimas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Amén.